brevemente algunos poquitos resultados, porque son decenas de tablas producidas en esta investigación. Yo quería saber en qué medida este proyecto tenía afectado ellos en cuanto a la percepción de ellos del propio impacto del proyecto. Entonces yo les pregunté, yo ponía las opciones que están allí: el respeto, la renta, el cuidado con el medio ambiente y la mejora de las condiciones de la comunidad. Ellos tenían una opción también que decía otros, que ellos podían elegir y compilar con sus palabras. Yo pensaba que en el país más pobre de las Américas, cuando yo pregunto cuál es, en tu percepción, cuál es el más importante impacto del proyecto para ti, yo pensaba que un trabajador del país más pobre de las Américas iba a me decir en primer lugar la renta. Era la primera cosa que yo esperaba, porque nosotros miramos e interpretamos los otros con las lentes de nuestras gafas, ¿no? Con nuestra visión de mundo. Entonces nuestra visión, en la visión occidental, aquella visión más clásica, involucrado ya en la sociedad capitalista, más individualista, yo pensaba, me van a responder, a contestar a esta pregunta de cualquier manera con la renta en primer lugar. Y para mi sorpresa, cuando yo empecé a poner procesar todos los datos y lanzar todas las respuestas de todos los cuestionarios en los programas de computadora, me salió como resultado que más de la mitad de los trabajadores del proyecto creen que el mejor impacto del proyecto no es en la renta, aunque sean más que sus ingresos son más que el doble de lo que eran. El mayor impacto del proyecto en la mejora de las condiciones de la comunidad. Esto para mí fue una sorpresa, pero fue emocionante también ver esto, porque significa que no podemos dialogar con los haitianos partiendo de la idea que nosotros sabemos cómo son las estructuras de Haití, lo que quieren los haitianos y lo que es importante para los haitianos. Ellos necesariamente tienen que nos decir lo que es importante para ellos y cómo ellos ven la construcción de estos proyectos. Esta tabla para mí es una tabla muy importante en este sentido. Ellos me dijeron, mira Cristina, miren ustedes extranjeros, no es la renta el más importante resultado de este proyecto, es la mejora de las condiciones de la comunidad. En segundo lugar, ellos contestaron que el segundo factor más importante del impacto de este proyecto es el respeto. El respeto yo interpreto como una cuestión interna, ¿no? Una cuestión de sensibilidad, de cómo ellos se perciben en el mundo a partir del momento que tienen un lugar para trabajar, un ingreso permanente para las familias. En tercero, y solamente en tercer lugar, la renta como factor importante de impacto de este proyecto. En el último lugar, el cuidado con el medio ambiente. Esta tabla es muy importante porque nos dice que para trabajar con los haitianos, para dialogar con ellos, tenemos que estar dispuestos a entender cómo ellos perciben el mundo y cómo ellos se ven en el mundo, que no necesariamente es como nosotros nos vemos. Por fin, en este sentido, yo poní también en los cuestionarios aplicados a ellos una pregunta que en el sentido de para ellos responderem con sus palabras, o obviamente aquellos que no sabían escribir, que eran entrevistados, se escribía para ellos. ¿Qué significa para usted trabajar en la separación de residuos y reciclaje, que es la actividad del proyecto? La palabra que más apareció fue la palabra liberté, o la expresión c'est la liberté. Lo que para mí fue muy importante, porque obviamente para ellos yo no dije nada de esto de Amartya Sen, ¿no? Yo estoy diciendo para ustedes de Amartya Sen que dice, el desarrollo es el aumento de las libertades. Pero para ellos no se dice nada de esto en ningún momento. Ellos me dijeron,
trabajar con esto es la libertad, es la libertad. Esto traduce en sus palabras lo que tiene que ser, o lo que debería ser una lección para nosotros, que el diálogo y la participación de los haitianos en la construcción de este Haití es absolutamente importante. Cuando el embajador Marcel hablaba de la policía, ¿no? Prácticamente de la exclusión de aquellos que estaban más involucrados con las cuestiones policiales, yo en alguna manera hacía las conexiones exactamente en este sentido, ¿no? De la importancia de hablar y de dialogar con ellos cuando se hacen los proyectos para ellos, porque, como decía el profesor Ricardo, los problemas de los haitianos, en primer lugar, tienen que hablar los haitianos sobre esto. No podemos nosotros llegar con los proyectos y con las cosas prontas para que ellos desarrollen, ¿no? Con nuestras visiones, con nuestras gafas de mundo, de percepción de mundo. Bien, para encerrar esta breve ponencia, me gustaría leer para ustedes un libro que yo estoy leyendo en viaje. Es de un mexicano, Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Pero yo creo que tenga tal vez alguna mensaje para nosotros sobre la manera con que miramos y con que nos relacionamos con Haití desde siempre. Él en epígrafe cita a Antonio Machado, que dice, perdonen por el español, lo otro no existe. Tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana. Identidad igual a realidad, como si, a fin de cuentas, todo hubiera de ser absoluta y necesariamente uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar, subsiste, persiste. Es el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes. Cuando Haití proclamó su independencia en 1804, tal vez nosotros impusimos a Haití el mayor embargo económico de todos los tiempos. Haití, por el miedo de la contaminación de la independencia de los esclavos, nosotros de Brasil, ustedes de Perú también saben lo que esto significa, y sobre todo nosotros en Brasil, por el miedo de esto, excluimos a Haití de las relaciones, excluimos a Haití prácticamente del mundo. El inicio del siglo XX, Haití empieza la historia con una ocupación, una intervención, una ocupación americana. En el inicio del siglo XXI, Haití empieza el siglo con una presencia militar de las Naciones Unidas. Haití recibe como descripción de su situación y de su tal vez interpretación con gafas muy occidentales y cargadas de perjuicio, referencia siempre como el país que no tiene esperanza, el país de excepción. Es la manera con la cual estamos lidiando con Haití desde su independencia, como excepción y como tal, como país que puede, con lo cual se puede hacer de todo. Pero el otro subsiste, el otro es el hueso duro de roer, el otro no va a desaparecer. Y mientras estamos lidiando con Haití como si fuera el otro, no parte de uno mismo y no producto de nuestras acciones en Haití, vamos a convivir con una situación y una manera de lidiar con Haití como si algo de ajeno fuera. Pero Haití es parte de nosotros. Creo que estas acciones, tal vez como las acciones que fueran hechas en este proyecto, que por supuesto no son una receta de suceso y de bien, ahora vamos a hacer el desarrollo de Haití por medio de estos proyectos, pero tal vez sustituir las acciones que son siempre acciones por medio de soldados o de proyectos prontos que no pueden dialogar con los haitianos, por proyectos más dialogados, sea una misión y una tarea que nosotros latinoamericanos
pudiéramos hacer de manera más significativa que otros países en este país hermano latino, americano sobre todo, ¿no? Tal vez no tanto latino, pero sobre todo americano. Al contrario, vamos a continuar lidiando con Haití como si fuera el otro, mientras Haití es cada vez más parte de nosotros. En pocas palabras, yo quería concluir con esto y dejar abierto tal vez para las preguntas que tenemos. Gracias. Agradecemos la participación de la profesora Cristini e invitamos al público a formular preguntas. Buenos días a todos. Aproveché para sentarme acá para hacer una pregunta. Pero antes, una observación. Yo creo que muy buena calidad técnica, analítica y sobre todo humana, las dos ponencias de esta mañana. El embajador Marcel Jung tiene una larguísima experiencia de 6 años y medio como embajador de Chile en Haití. Yo digo siempre que fue el mejor embajador blanco que pisó el suelo haitiano en 200 años, ¿no? Entonces, es un enamorado de Haití, y escuchando a él y escuchando a Cristín, nosotros vemos que parece que la cooperación internacional hace solamente errores en Haití, ¿no? Parece que hace un propósito de quedarse, que no resulte, que no salga de ahí, que no tenga resultados, ¿no? Es muy significativo la cuestión de la policía. La policía es un tema central, porque Haití no tiene más fuerzas armadas desde 95, y alguien tiene que mantener el orden público, mismo que el nivel de violencia sea mucho más bajo que en nuestros países. Entonces tenemos que formar una policía democrática, republicana, respetadora de los derechos humanos. O sea, exactamente el contrario que los Tontomacut de Duvalier. Y esto es una tarea que debería ser empezada en el inicio, pero está muy lejos de ser completada. Muy lejos, y la calidad tampoco, como dijo el embajador Marcel, es una cosa muy, digamos, muy... que las Naciones Unidas, la UNPOL, la Policía de las Naciones Unidas, no da mucha importancia. En cuanto no tenemos una policía con estas características en Haití, las fuerzas extranjeras van a quedarse ahí, ¿no? Entonces, se puede llegar al cúmulo, al absurdo de decir, no lo hacen tener una policía para quedarse ahí, ¿no? Se puede llegar a este cúmulo, porque de hecho tenemos ahora 9.000 policías formados, cuando es necesario 14.000. Entonces, es una pregunta y una desconfianza. Yo quería solamente señalar a usted, ahí hay el sitio del proyecto Brasil-Haití. Yo olvidé ayer anoche, yo tengo también un sitio personal, y hay muchos artículos sobre Haití, sobre relaciones internacionales, sobre América Latina, sobre derecho internacional público, sobre organizaciones internacionales. Hay resumen de artículos, de libros que escribí, y que usted pone en el Google mi nombre de familia y va a aparecer. ¿Familia? Sí, no, mi nombre de familia es seitenfus.com.br, y ahí aparece, y es de libre acceso. Usted puede hacer, imprimir, bajar, o lo que quiera. Es un sitio absolutamente democrático. Sí, .br, seitenfus.com.br. Cosas sobre política externa, claro, política externa brasileña. Okay, gracias. Bueno, sí, primero que nada agradecerle al doctor Cornejo por este seminario, este curso internacional, y a los ilustres invitados. Hablaron ayer de que después de una experiencia histórica en los países, nace una voluntad democrática.
han hablado hoy día del respeto, de la identidad, de la dignidad de esas personas. Y me ha emocionado particularmente ver que después de preguntarles a los haitianos qué es lo que buscan, qué es lo que esperan, no hablan ellos de su propia ganancia, sino de su comunidad. Esto nos está indicando que ellos efectivamente tienen amor por su gente y tienen dignidad, no han perdido esa dignidad a pesar de tanta pobreza y tanto dolor que el mundo ve con cierta indiferencia. Para usted, doctora, ¿es posible ese pacto social? ¿Es posible respetar la voluntad de ellos? Porque estamos hablando de voluntad, estamos hablando de que ellos quieren señalar un camino, y las misiones que ayer exponían los ilustres expositores, que han sido muchas, no han dado esos resultados, y finalmente lo que dicen ellos, queremos hacer nosotros, porque nosotros conocemos nuestras vivencias, nosotros conocemos nuestras carencias. ¿Se les puede dejar a ellos realmente actuar con esa voluntad que ellos reclaman? ¿Es posible, repito, ese pacto social y político? Para la respuesta. Con las recomendaciones de cortito, vamos muy cortito. No es posible, es necesario, es absolutamente necesario. En pocas palabras, yo podría decir que yo tuve la oportunidad de participar de una reunión donde se estaban en la mesa, sean haitianos, importantes haitianos del gobierno y todo, miembros de la comunidad internacional. Los haitianos quieren hacer las cosas. Lo que ellos necesitan es auxilio para esto, pero no que se haga el camino por ellos. Ellos que tienen que hacer el camino. Y no es posible, no, es absolutamente necesario. Sí, si no hay pacto, si no los dejan hacer pacto, no hay solución para Haití. Y están en las condiciones dadas, pero necesitan vivir su soledad también. Bien, vamos a pedir un aplauso para los ponentes de hoy. Y dar un paso a la clausura del evento por parte del doctor Renan Horna Figueroa, vicepresidente de la institución. Bueno, yo voy a ponerme de pie para saludar a tan honorable mesa de honor, a los profesores y alumnos que están asistiendo a este seminario internacional. Estoy enterado, ¿no?, de Haití y las profundas causas de la inseguridad. Ha sido posible gracias a la integración, a la cooperación, tanto de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María de Brasil, como a la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Vine. Ese es el origen, pero veo que también está fortalecido e integrado por la presencia de autoridades gubernamentales, de autoridades diplomáticas, de profesores y de nuestros alumnos. Y qué bien, ¿no?, porque estamos haciendo pues una integración. Siempre se ha dicho, la unidad hace la fuerza. Y con el afán de sensibilizar, y yo diría de humanizar. ¿Y eso qué significa? Una toma de conciencia sobre los problemas que se están produciendo en una parte de América Latina. Y que así como se produce en Haití, se puede producir en mayor o menor escala en cualquiera de nuestros otros países latinoamericanos. Entonces no lo podemos estar dejando así como que está muy lejos, sino que esos problemas hay que prevenirlos. En la medicina también estamos en ese afán, ya no solamente de curarlo a la enfermedad en el aspecto ya terapéutico, sino fundamentalmente en el aspecto preventivo. No hay que dejar que la persona se enferme para recién ocuparse de la salud. Hay que ocuparse cuando está sano, para que no se enferme más bien. Y eso lo dice así la filosofía china. Miren que eso, una medicina tan antigua y tan sabia. Cuando el médico lo mantiene a su paciente en salud, es buen médico. Cuando ya lo mantiene cuando está enfermo, ya es mal médico.
¿se dan cuenta? Entonces, ese nivel de sensibilización es muy importante y yo creo que necesariamente tiene que empezar por ese trípode fundamental de educación, salud y trabajo. Y la educación, porque la educación es la base realmente del desarrollo de los pueblos. Y la educación tiene que ver con el aspecto conscientivo de la gente, y no solamente instrucción, educación, para que podamos primero constituirnos como personas, como seres humanos, en esa visión integral de la salud, físico, intelectual, emocional y hasta espiritual. Físicamente sano y fuerte, nuestro cuerpo físico que tenemos que cuidarlo, intelectualmente competente, para que sencillamente hagamos lo que tenemos, lo que sabemos hacer, no nos comprometamos en lo que no sabemos, porque ahí está el gran problema, que muchas veces la gente desempeña cargos para los cuales no están preparados y toman malas decisiones, y esas malas decisiones lógicamente tienen que abarcar por el resto de gente que están comprometidos dentro de ese sector. Emocionalmente equilibrados, eso es muy importante en esta época del mundo en el que hay tanto desequilibrio, ¿no? Tantos problemas, tantos cambios. La gente necesita mantenerse en un equilibrio emocional. Y pues espiritualmente firme en una fe consciente que nos da trascendencia como seres humanos. Y una vez que nos preparamos como tal, cada persona, lógicamente la sociedad no es sino el conjunto de personas. Y si es que cada una de las personas toma conciencia de su preparación personal y de la interrelación social, dinámica que tiene que hacer, pues sencillamente cuando trabajemos en la sociedad vamos a ir proyectando lo mejor de cada uno de nosotros. Porque somos parte de la sociedad, o bien somos parte del problema o somos parte de la solución. Pero eso está indudablemente en función de la preparación que cada uno de nosotros tenga. Se habla de un montón de valores, pero creo que hay 3 valores básicos o primarios, diríamos, el respeto que también se habló, ¿no? Que es doble pecho, y en el pecho está el corazón, y simboliza el sentimiento, y en consecuencia es ese nivel que nos enlaza y que nos integra como seres humanos, y que el respeto en consecuencia, que es horizontal, tu pecho y mi pecho, pues tiene que estar produciéndose no solamente del de abajo hacia arriba, sino también del de arriba a abajo en forma horizontal, un contexto integral de verdadera integración humana. La responsabilidad, que es la capacidad de elegir lo que uno quiere hacer. Realmente no estamos buscando culpables, gente responsable de lo que hace. Y la honestidad, para no estar haciendo cosas que uno no lo piensa. Lo que uno piensa y siente debe ser lo que uno hace y dice. Cuando hay una incongruencia entre el pensamiento y la acción, ahí vienen los problemas. Entonces todo esto es formación, en donde yo creo que se debe de incidir muchísimo en ese contexto, para no estar examinando solamente causas o efectos, sino ver la causa fundamental. Somos seres humanos que estamos en acción, en permanente cambio, transformación, movimiento, mejoramiento. Creo yo que, bueno, en nombre, para no hacerla tampoco yo muy largo este aspecto, creo que meteré un rollo mayor de lo que pensaba, perdónenme ustedes. Pero sí, en nombre del directorio de la universidad, quiero expresarle en primer lugar nuestro agradecimiento al doctor Eduardo de Assis Brasil Rocha, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María de Brasil, y a nuestro distinguido decano, al doctor Carlos Cornejo Guerrero, que juntos han hecho posible esto, y que estamos viendo que están dinamizando un proyecto. O sea, no se firma el proyecto y ahí se olvidan, a veces ocurre así, pero gente dinámica y que está directamente relacionada y que están interesados en esto, pues están dándole movimiento, y eso es muy importante. Nuestra felicitación realmente por parte del directorio, y sé que vienen otros cursos, ¿no? que viene un intercambio también con Brasil y Perú para hacer un curso internacional de derechos humanos, ¿no? Qué interesante que empiecen allá en Brasil primero en octubre y termina acá en mayo, ¿no es cierto? Qué bien, o sea, miren, pues
ese es el aspecto realmente de hacer patria, ¿no? Cada uno, de ser seres humanos que nos integramos en solucionar. No nos integramos en problemas humanos. A veces nosotros necesitamos cambiar la visión, el objetivo. Cuando nos focalizamos en problemas, cada vez vamos a tener más problemas. Hay que virar el contexto, hay que focalizarnos en soluciones para que cada vez tengamos más soluciones. Y ese es el contexto. Yo creo que les agradezco, los felicito, ¿no? Y en ese contexto es que quiero declarar clausurado este interesante seminario internacional al cual todos ustedes han asistido. Y muchísimas gracias. Agradecemos a todos su presencia y ya les estaremos comunicando las nuevas actividades que realiza la facultad. Tenemos hoy día también una actividad con la profesora Darien Aguiar, que va a tratar sobre un tema de derechos humanos el día de hoy a las 6:45. Los esperamos también para los que quisieran asistir. Muchas gracias. Hasta luego.